Este lunes concluyó la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a China, que buscaba recuperar la confianza entre ambas naciones en un momento de tensión por la guerra de Ucrania. Sin embargo, analistas aseguran que no hubo avances significativos. Con esto comenzamos. Soy Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Xi Jinping recibió hoy a Antony Blinken en el Gran Salón del Pueblo en la Plaza Tiananmen. Blinken afirmó que Estados Unidos y China quieren estabilizar sus relaciones, aunque sigue siendo lúcido sobre los desacuerdos bilaterales. Oscar Martínez, periodista de investigación y editor en jefe del Faro de El Salvador, recibe este lunes el Premio a la Libertad de Expresión 2023 de la DW. Hablamos con él sobre los retos del periodismo en su país en minutos. Las diferencias entre China y Estados Unidos no son irreconciliables, por lo menos esa es la señal que deja el encuentro entre el presidente chino Xi Jinping y el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken. Este ha dicho al término del encuentro que hicieron avances, pero que ninguna de las cuestiones que los separan se resolverán en una sola visita. Otra señal positiva es que el ministro chino de Relaciones Exteriores, Qin Gang, aceptó una invitación de viajar a Estados Unidos en una fecha todavía por determinar. Con la mano extendida, Xi Jinping recibía al jefe de la diplomacia estadounidense. El encuentro con el mandatario chino era un sorprendente gesto que por sí mismo contiene un importante mensaje. Ambas potencias están dispuestas a un acercamiento. Espero que usted, señor ministro, con esta visita contribuya positivamente a la estabilización de las relaciones entre China y los Estados Unidos. Ambas partes llegaron a acuerdos sobre ciertos temas, dijo Xi Jinping. Blinken, por su parte, declaró que sostuvo conversaciones abiertas y constructivas con el gobierno chino. En especial, le preocupaba suavizar las tensiones en el ámbito comercial. Una de las tareas más importantes en este viaje era disuadir a nuestros anfitriones chinos sobre la idea de que queremos marginarlos económicamente. No buscamos la desconexión. Queremos mitigar los riesgos y ampliar la diversificación. Tampoco a los ciudadanos en las calles los deja indiferentes el conflicto con Estados Unidos, particularmente cuando se trata de un Taiwán independiente y democrático que China considera una provincia rebelde. En Pekín, la población se muestra tan poco dispuesta como su gobierno a ceder en este punto. Sería lo mejor para China y Taiwán que se reunificaran pacíficamente. De lo contrario, solo podemos recurrir a la fuerza. No tiene sentido sancionarnos unos a otros de esta manera. No es bueno para el progreso científico y tecnológico que es útil para la humanidad. Espero que entre ambas partes reine la paz y el amor para que yo pueda viajar a Nueva York. Otro punto de discordia, la tibieza china respecto a la invasión de Ucrania. Por lo menos el secretario de Estado podrá llevarse a Washington una promesa. Hemos recibido garantías de China de que no proporcionará asistencia letal a Rusia para su uso en Ucrania. Pero queda la preocupación de que las empresas chinas proporcionen a Moscú las tecnologías que le permitan a Rusia continuar la guerra en Ucrania. Bueno, pero Estados Unidos no es el único país que se acerca a Pekín. Alemania ha extendido la alfombra roja a Li Qiang. Es la primera visita de Li a Berlín desde que asumió el cargo como primer ministro de China el pasado marzo. Su agenda de trabajo en la capital alemana está volcada en aspectos económicos y comerciales. Li se reunió este lunes con el canciller Olaf Scholz y mañana martes tendrá lugar las consultas intergubernamentales germano-chinas con varios ministros de ambos países. Las economías de estos dos grandes países exportadores están entrelazadas. Como parte de su cita con el presidente alemán, el primer ministro chino firmaba en el libro de visitas. Al parecer, Frank-Walter Steinmeier aprovechaba el encuentro para instar a su invitado, Li Qiang, a utilizar su influencia sobre Rusia en la guerra de Ucrania. El primer ministro chino dejaba entrever que Pekín quiere buscar puntos en común a pesar de las diferencias. En la recién aprobada Estrategia de Seguridad Nacional, Alemania acusa a Pekín de ejercer una creciente presión sobre la estabilidad regional, la seguridad internacional y no respetar los derechos humanos.
Al mismo tiempo, Berlín busca establecer una nueva normalidad con Pekín. Desde el punto de vista de la industria alemana, no se puede vivir de espaldas a China. Los negocios con el gigante asiático representan casi el 10% del volumen comercial alemán. Alemania tiene que abordar la complejidad de las relaciones con este rival, competidor y socio en las consultas entre los dos gobiernos. La política alemana respecto a China ha de buscar la estabilidad entre estos tres aspectos y la reducción de riesgos. Al mismo tiempo, el canciller alemán afirmaba que Alemania debe reducir urgentemente su dependencia de China. Sí a reducir riesgos, pero no a desacoplar nuestras economías. Al mismo tiempo, hemos de exigir igualdad de condiciones para las inversiones de nuestras empresas en China. El respeto a los derechos de autor y a la propiedad intelectual es otro de los temas de los que tenemos que hablar. Incluso antes de que comenzaran las consultas intergubernamentales, el canciller, para alegría, sin duda de su invitado, imponía su opinión en un asunto. Y es que el gigante estatal naviero chino COSCO se hará con el 24,99% de una terminal de contenedores de Hamburgo. Esto pone fin a una lucha de 2 años por evitarlo. El voto del canciller inclinó la balanza frente a la opinión de los ministros de Asuntos Exteriores y de Economía. Determinar en qué medida hay que estrechar las relaciones comerciales será uno de los temas en las consultas intergubernamentales del martes. Economía ahora con Rosa Casals. Rosa, seguimos con China, ¿no? Seguimos con China en la visita de Blinken, una visita para buscar el deshielo entre ambas potencias. El secretario de Estado estadounidense puso fin a su visita, ya decíamos, de 2 días al gigante asiático, que culminó con una reunión con el presidente chino. En el encuentro mantuvieron conversaciones francas y constructivas, según trascendió a los medios, pero no se informó de ningún avance en el tema de las sanciones estadounidenses. A Pekín le disgustan especialmente las medidas de la Casa Blanca contra la industria china de microchips. Los semiconductores se han convertido en un tema clave en la batalla tecnológica que libran Estados Unidos y China, con Washington intentando aislar a Pekín y a sus empresas mediante sanciones y restricciones a la exportación. Y nos preguntamos si la visita de Blinken va a servir para reconducir las relaciones en materia económica en un momento de falta de confianza entre ambas superpotencias. Lo analizamos con nuestra compañera en Nueva York, Ana. Además de la pugna por los microchips, ¿qué otros problemas separan a ambos países? Pues, Rosa, la prohibición de venta a China de semiconductores de altas capacidades, que son claves para el desarrollo de la inteligencia artificial, es la gota que está colmando el vaso de los agravios económicos y empresariales entre ambas potencias. Y en el actual marco de desconfianza geoestratégico, la verdad es que tiene mala solución. Pero a esta situación creada en los últimos meses se unen problemas ya enquistados, como la repetida queja de las empresas de Estados Unidos de la indefensión ante la apropiación de propiedad intelectual por parte de sus socios u otras empresas chinas. Además, la administración Trump impuso a una larga lista de productos de importación, una serie de tarifas que la administración de Joe Biden está conservando, se cree que como contrapartida para negociaciones futuras. A todo esto se le unen los problemas que ha habido durante la pandemia con las cadenas de proveedores. Estados Unidos, a resultas de todo esto, está liderando la redefinición de la globalización, con una recomposición de cadena de proveedores en países que están cercanos, el nearshoring, o que sean aliados, el friendshoring, algo que afecta a China, que ha sido clave en la industria de Estados Unidos. Y además, Estados Unidos incluso se está repensando cómo supervisar las inversiones de sus propias empresas en China. Todo esto presenta un cuadro bastante complicado de desenmarañar. Las empresas de Estados Unidos en China han pedido a Blinken que se rebajen los riesgos, pero que no se desliguen las economías de ambos países, que sería catastrófico. Blinken ha hecho de esto su mantra, pero es algo que va a requerir reforzar lazos. Y por el lado de Pekín, Ana, ¿tiene China interés en enderezar la relación dado el momento económico por el que atraviesa?
Sin duda, las buenas relaciones internacionales son deseables en cualquier momento, pero para China también hay muchos motivos para reducir las tensiones con la primera economía del mundo en un momento en el que se empieza a detectar una desaceleración económica en el país. El Banco Central chino, a contracorriente del resto de bancos centrales del mundo, está reduciendo las tasas de interés porque la recuperación económica tras la pandemia está perdiendo fuelle. Se necesitan estímulos para apoyar a gobiernos locales, el sector inmobiliario e incluso la demanda interna, que sufre mucho el alto desempleo de los más jóvenes. La demanda acumulada tras los años de cierres por la pandemia no está durando mucho, por más que en el primer trimestre la economía del país haya crecido a un ritmo del 4,5% y varios bancos de inversión de todo el mundo están rebajando las perspectivas de la economía china. De hecho, incluso hasta el petróleo está cayendo precisamente por la posibilidad de que la economía china rebaje mucho su crecimiento en el próximo año. Muchísimas gracias, Ana, por analizar con nosotros esta visita bilateral. Vamos con otro asunto. Intel, el fabricante de chips estadounidense, ha aprobado planes para invertir 30.000 millones de euros en Alemania como parte de una nueva planta de producción de microchips. Según informes, el acuerdo para una fábrica en la ciudad de Magdeburgo, en el este del país, incluye 10.000 millones de euros en subsidios alemanes. Intel es el último fabricante de chips en aprovechar la flexibilización de las normas de financiamiento de la Unión Europea para productores de componentes críticos. Europa busca una mayor independencia de los fabricantes asiáticos. Intel también tiene planes de establecer nuevas instalaciones en Polonia y en Francia. Y hay más temas. Silvia. Hablamos ahora de la guerra de Ucrania porque las autoridades ucranianas afirman haber liberado 8 localidades desde que comenzó su contraofensiva a principios de este mes. Un funcionario ruso ha admitido que las fuerzas ucranianas han reconquistado el pueblo de Piatihaki en el sur del país. Mientras tanto, Moscú afirma que sus soldados han repelido los avances ucranianos en el este. Según los servicios de inteligencia británicos, ambos bandos están sufriendo numerosas bajas en los combates. Y en la brutal guerra en suelo ucraniano también está teniendo lugar una carrera armamentística de inteligencia artificial librada, entre otros, con drones y robots. Muchas empresas privadas estadounidenses se encuentran a la vanguardia de estas tecnologías y están suministrando el software más avanzado para apoyar al ejército de Ucrania en el campo de batalla. La inteligencia artificial está desempeñando un papel cada vez más importante en la guerra moderna. Se trata de una unidad de robótica de alta tecnología, soldados y voluntarios ucranianos que se alistaron el año pasado a través de Twitter. Su lugar de trabajo es este sótano. Este pelotón se dedica al reconocimiento con ayuda de cuadricópteros y de aviones no tripulados. Entre otras tareas, nos encargamos de entregas, del manejo de artefactos explosivos improvisados o de drones de ataque terrestre y aéreo. Desde hace meses, Ucrania tiene acceso a inteligencia artificial mucho más sofisticada. Empresas estadounidenses como Palantir ofrecen una amplia gama de servicios de inteligencia de combate basados en gran medida en imágenes por satélite. Los soldados desplegados en el terreno pueden utilizar unidades móviles asistidas por herramientas de inteligencia artificial que les permiten conocer las acciones del enemigo antes de que éste se percate de las suyas. Los sistemas informáticos aprenden de cada error cometido y este aprendizaje automático es una parte fundamental del desarrollo de la IA. ¿Se trata ya de una inteligencia artificial en modo guerra? El problema comienza con el uso del término inteligencia artificial. ¿Qué entendemos por inteligencia artificial? Los objetivos están en constante evolución. Diría que hemos presenciado algunas innovaciones muy interesantes en Ucrania en términos de utilización de programas informáticos e infraestructuras de comunicaciones para la vigilancia y sobre todo la selección de objetivos. La cadena de ataque, es decir, el tiempo transcurrido desde la detección de un posible objetivo hasta el intento de destruirlo, se ha acelerado considerablemente en el lado ucraniano
gracias a su uso de drones, teléfonos inteligentes y otros dispositivos. Han logrado reducir ese tiempo a cuestión de segundos, mientras que Rusia sigue tardando mucho más. Y sin embargo, gran parte de lo que el mundo ve son imágenes como esta, duelos de artillería que parecen prolongarse durante meses con tropas atrincheradas de ambos bandos. Un estilo de guerra muy similar al de la Primera Guerra Mundial, que ocurrió hace más de 100 años. Estas escenas están muy alejadas de los videos promocionales de Silicon Valley. Existen dudas acerca de la conveniencia de depender de empresas privadas como Palantir o SpaceX, que proporciona Starlink, la tecnología por satélite que permite a las unidades ucranianas comunicarse en el campo de batalla. Surge la pregunta de qué sucederá si estas empresas ofrecen sus servicios al otro bando. En la actualidad, los ejércitos de todo el mundo observan la respuesta militar de Ucrania, mientras se delinean las perspectivas futuras de la guerra, a pesar de que en el terreno se mantienen muchas similitudes con guerras del pasado. Bueno, y vamos ahora con otras noticias de América Latina. Hace exactamente un año ganaba Gustavo Petro las elecciones presidenciales en Colombia en segunda ronda y tras vencer a su opositor, el ingeniero Rodolfo Hernández, con un margen muy pequeño, un 50,4%. El candidato izquierdista gobierna junto a su vicepresidenta, Francia Márquez, la primera mujer afrodescendiente en ocupar ese cargo. La nueva era de Petro supuso un gran cambio para Colombia. El presidente tiene grandes proyectos en mente como la paz total y varias reformas sociales y laborales. Sin embargo, su mandato se ha visto envuelto en varios escándalos, entre ellos escuchas ilegales, la renuncia de funcionarios y la misteriosa muerte de un testigo clave en el caso. Un año después de su triunfo electoral, Petro enfrenta, como dijimos, una crisis en su gobierno. Lo analizamos ahora con Jorge Restrepo, economista de la Universidad Javeriana y director del CERAC. El escándalo, gracias por atendernos. El escándalo por presunto abuso de poder, presuntas intercepciones ilegales y una supuesta financiación con dinero ilegal a su campaña ha golpeado al gobierno de Petro. ¿Cuán grave es esta crisis y cómo va a afectar a las reformas del presidente? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con usted y sus televidentes. Es una crisis grave. En primer lugar, porque tensiona la relación del presidente con las instituciones. Genera un presidente bajo investigación, no solamente su campaña siendo investigada por la Fiscalía General de la Nación por presuntos hechos criminales, como él mismo, a través de varias denuncias que ya se han presentado ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que es quien debe investigar a un presidente porque tiene fuero constitucional, genera una tensión inédita. No habíamos visto probablemente desde los años 90 entre la presidencia de la República, el Ejecutivo y las instituciones. Pero también es un golpe de opinión muy fuerte para el presidente, sobre todo cuando esas reformas que usted mencionaba requieren un gran apoyo por parte de los ciudadanos. Solamente basta con mencionar la paz total en un momento en el que además se adelanta una negociación con el ELN, la única guerrilla que queda en el hemisferio occidental que requiere ese apoyo político de la ciudadanía. Claro, señor Restrepo, vamos por parte. Para Petro, como usted dijo, se trata de un golpe blando contra su administración, como usted dijo, una tensión inédita allí en Colombia. ¿Qué papel está jugando, por ejemplo, la oposición en esta crisis? Bueno, la oposición es fragmentada y uno podría decir, incluso aventurarse a decir que este es uno de los factores de capacidad de resistir esta crisis por parte del presidente Petro y de su gobierno. Sin embargo, los ataques del gobierno a la prensa, por ejemplo, con esta teoría del golpe blando, pues no son bien recibidos porque lo ponen a él en el campo de los regímenes que en el pasado han tenido esa lógica de atacar a los medios de información y a los periodistas, desde Correa, pasando por los regímenes de Nicaragua y Venezuela. Bueno, el presidente ha optado por cambiar a ministros que no representan al petrismo puro y duro y ha subido el tono con la prensa, blanco constante de críticas suyas. ¿Qué rol juegan los medios en esta crisis que atraviesa el gobierno?
pues han sido los que han develado gran parte de los escándalos. Usted mencionó varios, también ha habido otros escándalos con mayor detalle en materia de financiación de la campaña, que también siguen su curso judicial, pero son los medios de comunicación, precisamente por la enorme libertad y diversidad que hay en la prensa en Colombia, medios digitales, medios escritos, radiales, lo que ha terminado siendo el verdadero fiscalizador. Ninguno de estos escándalos, ninguno, inició porque fueran las policía judicial o la investigación de la fiscalía la que los develara. Han sido los medios de comunicación. Por eso es tan preocupante los ataques del presidente a los medios y también a los grandes conglomerados empresariales que son los que son dueños de medios de comunicación en Colombia. Muchísimas gracias. Será Jorge Restrepo, politólogo, director del CERAC. Y este lunes en la localidad de Londrina, en el sur de Brasil, tuvo lugar un tiroteo en una escuela, dejando como resultado a una joven estudiante de 16 años sin vida y a otro de su misma edad gravemente herido. El atacante, un ex alumno del centro educacional, se encuentra en manos de la justicia. El gobierno del estado de Paraná informó que el agresor, de 21 años de edad, ingresó al instituto con la excusa de recoger su expediente escolar y una vez en su interior abrió fuego contra 2 alumnos. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva transmitió sus condolencias a través de las redes sociales. El periodista salvadoreño Oscar Martínez recibió el premio Libertad de Expresión en el Foro Mundial de Medios de Comunicación de la Deutsche Welle en Bonn. Martínez fue premiado por su coraje y su labor investigativa. El objetivo de este premio es llamar la atención sobre la limitada libertad de prensa en muchas regiones del mundo y reconocer a personas por su destacado estilo periodístico. Por su papel en la lucha contra la violencia y la corrupción en El Salvador, y por liderar un periodismo de investigación pionero en América Latina, Oscar Martínez recibió el premio DW a la libertad de expresión. En su alocución, el periodista salvadoreño aseguró haber sido víctima de una campaña de vigilancia. El Salvador, de donde yo vengo y a donde volveré tras recibir este premio, camina a paso firme hacia convertirse en una dictadura plena. Ya no es una democracia. Algunos tanques de fuimos intervenidas cuando, entre otras investigaciones, reuníamos pruebas sobre el pacto secreto del presidente con las pandillas criminales. La libertad de prensa está cada vez más amenazada en todo el mundo. Según Reporteros Sin Fronteras, este año se registró una cifra récord de periodistas encarcelados en todo el mundo. Incluso en países como Alemania, en 2023 hubo un número récord de periodistas que sufrieron ataques violentos. Estamos asistiendo a casos despreciables de violencia contra periodistas en nuestro país, especialmente en las manifestaciones. La invasión rusa de Ucrania ha agravado los ataques contra los periodistas y está alimentando un repunte de las noticias falsas y la desinformación en las redes sociales. ¿Qué imagen está manipulada y por quién? ¿En qué información puedo confiar y en cuál no? Estas preguntas surgen cada vez con mayor frecuencia. La represión estatal de la libertad de expresión es un peligro añadido. En mayo, Uganda aprobó una ley que reprime a la comunidad LGBTQ y criminaliza la información sobre estos temas. Es imposible informar en los medios ugandeses sobre la comunidad LGBT. Los medios de comunicación son muy cautelosos a la hora de albergar cualquier debate al respecto porque por ley podrían ser acusados de promover la homosexualidad. Con una sociedad cada vez más polarizada, los periodistas consideran su labor más importante que nunca. Hablamos ahora con Oscar Martínez, director jefe del Faro, que acaba de recoger ese premio Libertad de Expresión de DW 2023. Oscar, te saludamos desde Berlín. Un placer que estés con nosotros. Durante casi 15 años has investigado el crimen organizado en El Salvador y el resto de Centroamérica. En el Faro has plasmado las historias de violencia que se viven en tu país. Este premio es un reconocimiento a ese trabajo sin pausa que has estado realizando. ¿Cómo lo recibes?
Mira, lo recibo con muchísima alegría. Agradezco mucho que hayan puesto en el spotlight a una región como la centroamericana, tan acostumbrada a estar ignorada desde el cierre de las guerras civiles. Y con un poco de pesar, porque entiendo perfectamente que estamos en el spotlight justamente porque está ocurriendo una regresión autoritaria en la región. La mayor parte de los países de Centroamérica, principalmente Nicaragua, El Salvador, Guatemala, ya no son más democracias, son como muchos regímenes híbridos que tienen algún maquillaje demócrata, pero que esencialmente son regímenes autoritarios. Ahora, y con esto termino, estamos convencidos de que un premio como este es un empuje para seguir haciendo periodismo en una región que necesita el periodismo mucho más que nunca. Bueno, sobre eso que dices, Óscar, el periodismo en tu país se ha visto enfrentado a un sinfín de trabas, entre ellas las amenazas de las pandillas, pero también y ahora a un gobierno que ha llegado incluso a criminalizar el oficio. ¿Cómo ha sido para ti, como director de un medio como El Faro, seguir desarrollando el ejercicio periodístico en ese contexto de persecución? Mira, es muy complicado por varias razones. La primera y la más obvia es por la zozobra que genera que un presidente esté acusándonos de lavado de dinero en cadena nacional sin presentar ninguna prueba, o que, como ocurrió hace 2 semanas, el director de la Policía Nacional Civil asegure que van a empezar a capturar y a judicializar a los periodistas que cubrieron las treguas entre gobiernos, partidos políticos y pandillas. El Faro lleva descubriendo todas esas treguas que quisieron ocultar bajo la mesa desde marzo de 2012. Cuando empezamos con aquella tregua entre el gobierno del FMLN y las pandillas, hasta 2023, donde hemos descubierto las treguas que Nayib Bukele sostuvo con las pandillas para reducir los homicidios durante 3 años. Pero en segundo lugar es complicado también por términos más prácticos. En El Faro fuimos intervenidos con Pegasus, 22 personas durante 17 meses, y nosotros lo descubrimos y lo revelamos. Entonces eso hace que la persecución de nuestras fuentes, que saben que nos tienen intervenidos, que saben que vienen por nosotros, que la construcción de fuentes sea más complicada. Lo que antes a nosotros, para ponértelo en un término práctico, lo que antes nos costaba un café con una fuente para hablar y tener una conversación sobre la información que quería darnos, ahora nos cuesta desde salir del país para poder hablar con calma hasta tener que alquilar un apartamento solo por una tarde para poder sostener una conversación privada sin que la fuente tenga tantísimo miedo de hablar. Es muy complicado hacer periodismo en un país donde ya hay 13 periodistas en el exilio. Muchísimas gracias, Óscar Martínez, periodista de El Salvador, también jefe editor de El Faro. Con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es para que sigan acá en DW Deutsche Welle. Hasta luego.